A nuestros compañeros de Noticias RCN, a Kelly Cabana, muchísimas gracias. Bienvenidos, yo soy Maritza Aristizábal y desde el lunes nos conectamos aquí ahora para analizar los temas de país, para marcar la agenda de la semana. Colombia vuelve a vivir escenas que creíamos superadas, poblaciones confinadas, niños y niñas reclutados por montón, ataques contra la fuerza pública, amenazas a líderes políticos, asesinatos de líderes sociales, masacres, ese conflicto que quizás sentíamos, y eso también lo vamos a analizar, si era simplemente un sentimiento, si era una realidad que parecía en retirada, como que está volviendo, está tomando nuevas formas. ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? ¿Cuál es ese camino que debemos trazar? Estas personas, estas mujeres, y en eso quiero hacer énfasis, estas mujeres que me acompañan hoy, nos van a ayudar a plantear todo este tipo de preguntas, pero sobre todo a plantear respuestas, un camino como sociedad, un camino como país. Las quiero preguntar, las quiero presentar, arranco por estas que me están acompañando aquí en el set virtual de la FM, la defensora del pueblo Iris Marín. Defensora, bienvenida, gracias por sacar este espacio Maritza. para acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También me acompaña acá la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Un gusto, Maritza, y un gusto compartir con todos. Y desde Washington se conecta con nosotros Juanita Gubertus, ella es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Juanita, gracias también por conectarse. Maritza, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, un gusto compartir con Iris y con Ángela. Miren, por supuesto, este programa va a tener muchos componentes. Queremos hablar de la situación del país, de lo que está pasando en materia de derechos humanos, de seguridad, de defensa, de paz total, si es que la hay. Pero quiero arrancar con un tema coyuntural, y es que desde hace cerca de 3 semanas estamos viendo por lo menos 2 o 3 veces a la semana ataques sistemáticos a la fuerza pública por parte de la población civil. Dice el Ministerio de Defensa, se está instrumentalizando a todos estos ciudadanos para que haya secuestros. La semana pasada una situación muy dolorosa, a 2 soldados intentaron quemarlos vivos. Como respuesta a eso, hoy el presidente de la República, y es por acá por donde quiero arrancar, ha dicho, aquí abro comillas, dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia, y aquí está hablando de la aspersión aérea. Y dice el presidente de la República, allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Y quiero preguntar si eso es posible en este momento en nuestro país y qué implicaciones tiene eso con la carga ideológica que sea el presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en el país, quien está diciendo que va a retomar la fumigación aérea. Quiero arrancar por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra. Gracias, Maritza. Bueno, yo creo que hay que recordar 2 cosas rápidamente. Lo primero, que es la Corte Constitucional, la que hace una serie de consideraciones en torno a varias decisiones que datan desde el año 2016, en particular las tutelas del 2017 y la sentencia del 2022, donde la Corte Constitucional reconoce la posibilidad de que el presidente de la República decida sobre la política de drogas, pero no de manera ilimitada. Y aquí la Corte Constitucional de manera permanente ha venido haciendo una serie de acotaciones en torno a cómo entender que se puede o no usar la aspersión aérea y el glifosfato en un tema tan complejo como es el tema ecológico y el tema de salud. Y aquí ha puesto unos condicionamientos. Si nosotros miramos varias de estas sentencias, y en particular la T431 del 21, así como la del 2022, tenemos varios requisitos en zonas, por ejemplo, étnicas, en donde debe haber una consulta previa para adelantar este tema. La segunda, un cumplimiento de requisitos que significan también trabajar sobre unos elementos importantes, que son una forma de ponderar el riesgo a la salud y el riesgo a la población, una forma para el umbral de aplicación, el tema en particular del grado de certidumbre, el tema que significa hablar de cuáles son los caminos que se tienen frente al nivel de riesgo. Y esto tiene que ser también parte del Consejo de Estupefacientes, porque estamos aplicando el principio de precaución según la Corte Constitucional. Entonces esto nos lleva a que nosotros no podamos decir simplemente que tenemos un resultado que nos permite objetivizar el daño, sino que sospechamos que puede haber un daño a la salud y un daño ecológico irreparable. Sin embargo, en este contexto también se le ha reconocido al presidente de la República la decisión que puede tener en torno
a la política antidrogas, y desde este contexto también tenemos que contar que ha habido otro procedimiento que se sigue utilizando hasta el año 2023 y que era el uso del glifosfato, pero glifosfato a través de una aspersión terrestre que significaba focalizar el cultivo. Pero en este caso la aspersión terrestre no se podría, porque digamos un poco el tema de la aspersión aérea es justamente para evitar que se presenten episodios como estos en donde los soldados que se dedican a la erradicación terminan siendo secuestrados o atacados por la población civil. Claro, yo creo que hay que mirar dos cosas. Una cosa es que el Estado haga valer, entre otras, su derecho de protección a los mismos miembros del ejército, que debe hacerse. Es decir, los miembros del ejército no pueden entrar a un territorio y simplemente quedaron bajo una azonada o un secuestro. Creo que aquí hay un deber del Estado de recapturar esos espacios y judicializar las actividades que se están realizando, así como el ataque aleve que tuvieron los 2 militares que fueron prendidos en llamas por la población. De acuerdo. Ministra, para concretarla un poco, usted que estaba al frente de este Consejo de Política Criminal, si no me equivoco en este nombre, ¿usted estaría de acuerdo con que Colombia retome la aspersión aérea? Viendo todo lo que está pasando, es que yo tengo, mire aquí estas cifras, 414 ataques a la fuerza pública este año, 81 asesinados, y de esos son 25 azonadas en las últimas semanas. Yo creo, Maritza, que no podemos confundir dos cosas. Una cosa es que ellos entren a erradicar y otra cosa es que ellos entren a controlar los territorios por problemas de orden público con el crimen organizado. Entonces, el cuestionamiento de si vamos a utilizar la aspersión aérea porque están atacando a la fuerza pública, creo que en mi criterio debería es concentrarse en un daño que también le está haciendo la multiplicación de la hoja de coca y el narcotráfico a Colombia. Y en ese caso podría llegar la aspersión aérea. En ese caso tendrían que cumplirse los requisitos que ha impuesto la Corte Constitucional, que significan también tener certeza sobre ese daño eventual. Pero dos, los territorios, por ejemplo, que ahorita están siendo atacados, estamos hablando de Putumayo, estamos hablando de Cauca y estamos hablando del Valle del Cauca. También tenemos que tener en cuenta que tenemos Guaviare, tenemos Caquetá, correcto, tenemos Antioquia. Pero no son los más extensos. Entonces ahí también habría que mirar qué es lo que queremos, y creo que la política antidrogas y la política de erradicación tiene que ser un elemento fuerte dentro del tema de control también de crimen organizado. O sea, ¿ha fallado este gobierno? No es que haya fallado. Es que tiene una visión diferente en donde se le optó y se le apostó a una sustitución. En lo que sí creo que hubo un tema bien particular es en dejar de utilizar el PECAT durante el año 2024, porque se utilizó hasta el 2023. ¿Qué es el PECAT? Es un procedimiento de aspersión terrestre con glifosfato en donde se logra erradicar la mata de coca. Ahora dos, hubo una apuesta diferente, una apuesta de reconfiguración de territorio, entendiendo también los campos ancestrales, el derecho también al derecho de la coca como un principio ancestral, pero técnicamente lo que estamos diciendo es, se debe tomar una política homogénea, no solamente en determinados lugares para erradicar la coca, sino de manera genérica en todos los sitios donde está determinado el aumento. Es decir, permitir la aspersión para todo tipo de cultivo. Claro, y tenemos Tibú. Tibú ha incrementado en un 300% el cultivo. Es el que más grande tiene el cultivo de coca. Entonces, el tema es, creo que el condicionamiento no puede ser solamente por el tema de los militares. Ahí se debe usar la fuerza institucional del Estado y la judicialización. Y dos, sí replantear el tema de erradicación en todo el territorio. Defensora, lo acaba de decir Ángela María Buitrago aquí, había una apuesta distinta y es justamente por eso que esto que hoy escribe el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter pues tiene una dimensión adicional. Repito, dice, allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea. ¿Eso es posible? ¿Qué implicaciones tiene en medio de todo este contexto tan difícil de orden público y de ataques a la fuerza pública en nuestro país? Bueno, Maritza, muchísimas gracias. Yo quisiera como en primer lugar decir algo, y es que llama mucho la atención que el pronunciamiento del presidente parece poner la responsabilidad en la Corte Constitucional, lo cual es, digamos, por lo menos injusto, diría yo,
porque la Corte Constitucional de hecho ha estado, digamos, dentro de la órbita de sus competencias, muy pendiente del tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, y de otra parte porque no le corresponde pues a la Corte Constitucional liderar pues todo este tema. Entonces, y deja de poner el foco de la responsabilidad sobre pues el gobierno, sobre el propio gobierno actual, pero diría yo también sobre los gobiernos anteriores que no han dado pues apropiado cumplimiento al acuerdo final de paz en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ya Ángela María recordaba la sentencia del 2023 en la que la Corte además ampara los derechos de una cantidad de comunidades campesinas e indígenas que están reclamando el incumplimiento de los acuerdos de los PNIS, de los programas, del Programa Nacional de Sustitución. Y decían, vean, están empezando erradicación forzosa sin ni siquiera tener en cuenta pues el incumplimiento que ya se había dado, y allí la Corte da una serie de órdenes para reconocer la situación de estas comunidades, pero de otra parte ha habido pues una expansión de los grupos armados en torno y de la criminalidad organizada en torno a las economías ilícitas. Lo que quiero decir es que la foto de hoy no es el problema, digamos, se centra el problema, según el pronunciamiento del presidente, en la prohibición de la Corte Constitucional y no en el panorama que ha venido evolucionando durante los últimos años de desatención de las necesidades que ya venían, digamos, evolucionando. Ahora estamos donde estamos y estamos en una situación en la que sí hay un crecimiento importante de cultivos de uso ilícito en todo el país, en ciertas zonas particularmente. También estamos viendo la incapacidad en aquellos lugares donde se ha empezado la sustitución forzada a través de aspersión terrestre. Hemos visto ya varios incidentes, el de Putumayo la semana pasada que estaba en verificación, digamos, nosotros tenemos ahí como algunas anotaciones en verificación, pero también el de Amalfi, donde algunos policías, 13 policías murieron que cuando estaban haciendo la operación, pues vemos una presión muy fuerte de los grupos armados y que instrumentalizan a las comunidades o no en defensa de estos cultivos de uso ilícito. Entonces yo creo que aquí debemos retornar pues al camino original, que es el del acuerdo final de paz, que no excluye la posibilidad de sustitución, digamos, o de erradicación forzosa, pero la deja como último mecanismo y con una concertación y todo un proceso previo y mucho más amplio. Nosotros estuvimos, por ejemplo, yo estuve en Caucasia hace como unos 2 meses y los alcaldes del Bajo Cauca me decían, defensora, nos acaba de llegar una carta diciéndonos que van a empezar la erradicación forzada con, digamos, terrestre, y eso va a ser un problema para nosotros. Nadie nos ha llamado a coordinar cuál va a ser el impacto. Las comunidades volvieron a los cultivos también por falta de cumplimiento, y lo que vemos aquí es como que no hay suficiente planeación en un contexto en el que los cultivos pues se han extendido mucho. Entonces ahí creo que hay que hacer un trabajo más de base territorial, de consulta con las comunidades, y allí recuperaría la sentencia de la Corte, en la que la Corte Constitucional, más que prohibir la aspersión aérea, obviamente sí es desaconsejable, y si me preguntas creo que no debería retomarse, sino establecer unos criterios de consulta y participación de las comunidades y atender, digamos, los riesgos que hay de salud en términos generales. Sí. Tengo que darle, antes de hacer una pausa, la palabra también a Juanita, que se conecta a esta hora desde Washington. Juanita, su apreciación sobre todo esto, la discusión en la que estamos entrando hoy de posiblemente regresar a la fumigación aérea. Pues Maritza, lo primero es señalar que creo que refleja una completa improvisación de parte del gobierno nacional en su política de seguridad, de drogas y de paz. Ya lo ha dicho Iris, hay unos criterios muy claramente establecidos por la Corte Constitucional, que es el gobierno el que tendría que cumplir si quisiera empezar una conversación con las comunidades, con la ANLA, con el Instituto Nacional de Salud, para siquiera, digamos, abrir la posibilidad. Pero creo que antes que eso, lo que está pendiente es que el gobierno ponga en marcha una política de seguridad para la protección de las poblaciones y, por supuesto, de la fuerza pública, sin duda, porque lo que está faltando es la capacidad de un Estado en territorio para proteger a la ciudadanía, investigar las redes de crimen organizado que operan en el territorio, cortarle sus redes de corrupción, de lavado de activos, sus redes de reclutamiento de menores, que está disparado en los distintos territorios a nivel nacional.
No ahora simplemente creer que por arte de magia, luego de que Gustavo Petro hizo campaña toda su vida en contra de la aspersión aérea, ahora cree que la gran solución a la situación de inseguridad en el país es retomar la aspersión aérea, cuando está pendiente, por un lado, política de seguridad y por el otro lado, prevención, como decía Iris, no solo con lo que está pendiente en materia de implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, el PENIS, sino también con lo que está pendiente en términos de transformar esos territorios más afectados por el conflicto armado. Todos los PDETs, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que suponían llevar esos territorios al menos al promedio nacional en términos de pobreza, están quedados en términos de implementación. Y ahora resulta que la gran varita mágica para resolver la situación de seguridad es la aspersión aérea. Yo realmente creo que lo que denota esto es absoluta improvisación por parte del gobierno nacional en su política de seguridad y de paz. Miren, ¿qué tanto es esto la incapacidad del Estado de combatir los grupos al margen de la ley, de retomar el control en los territorios, o qué tanto es esto la intención del gobierno nacional también a contestar una coyuntura que se le presenta al país, y es que la próxima semana Estados Unidos estará decidiendo sobre la certificación o desertificación de Colombia? De eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí ahora desde el lunes, planteando los temas de la semana, analizando la agenda del país. Juanita, nos quedamos con una pregunta antes de irnos a este corte, y es, claro, usted decía, aquí hay una incapacidad del Estado de combatir a los grupos al margen de la ley, de darles una respuesta verdadera a las comunidades, digamos que es un punto también en el que han coincidido todas las invitadas acá, pero hay que poner sobre la mesa un tema que es coyuntural y que yo me he venido preparando como periodista durante todos estos días para saber qué es lo que va a pasar la próxima semana en nuestro país, si estamos certificados o desertificados. Y justo hoy el presidente llega con esto que más que propuesta suena a anuncio, que va a retomar la fumigación aérea. ¿Esta puede ser una respuesta de Colombia en medio de esa coyuntura, Juanita? Pues Maritza, es posible. Yo creo que todos los que seguimos el tema estamos casi convencidos de que la posibilidad de que Colombia sea desertificada es muy alta. Veremos si detrás de este anuncio hay o no un acuerdo entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos. Insisto, creo que sería pues francamente irreal creer que es a través simplemente de anunciar la aspersión aérea que se resuelvan los gravísimos problemas que está enfrentando el país en materia de seguridad y en materia de paz. Pero lo que sí, digamos, insistiría es que creo que nos hemos venido enfrentando a un escenario en el cual el gobierno parece más interesado en justificar la desertificación por vía, digamos, de, por ejemplo, la injerencia extranjera de Estados Unidos en Venezuela, de apoyar constantemente a Maduro. Eso parecería estar abonando un camino para, digamos, el presidente Petro poder salir a decir, mire, es que esto es Estados Unidos en su política intervencionista en América Latina. Yo creo que, de nuevo, eso es, a pesar de enfrentarse a un gobierno en Estados Unidos muy complejo bajo la administración Trump, en el que hay que ser muy estratégico, porque la posibilidad de que Trump haga de Colombia un ejemplo que termine repercutiendo negativamente en el país es muy alta, y que hay que poner los intereses del país por encima, digamos, de estilos y de rencillas ideológicas. Pero lo que sí creo, insisto, es que si Colombia quiere ser estratégica en cabeza del presidente Petro de cara a la posibilidad de una decisión tan trascendental como esta, tendría que hacer mucho más que simplemente un anuncio en Twitter de este estilo. Quiero preguntarle a la defensora, ¿tendría alguna implicación este anuncio del presidente Gustavo Petro hoy, o ya las cartas están echadas? Pues la Defensoría del Pueblo generalmente no se ocupa de relaciones internacionales, pero creo que, digamos, lo diría únicamente desde la perspectiva nacional, además de las expectativas que pueda haber la política antidrogas de Estados Unidos, y es que creo que definitivamente tampoco es una buena solución para Colombia. Sencillamente, pues coincido con Juanita, parece muy improvisado, es decir, creo que si hace 15 días hubiéramos preguntado al gobierno nacional si estaban planeando retomar la aspersión con glifosato aérea, creo que no había noticia de que eso viniera en camino. Entonces, lo que, digamos, aquí el punto es cuál es el diagnóstico. Creo que hay muchos diagnósticos sobre la evolución de los cultivos, cuáles son las causas también, cuál es el plan. Está en retomar el acuerdo final de paz y hacer unas coordinaciones desde territorio, y yo creo que lo debemos ver es desde allí,
sí, desde aquellas comunidades que están retomando o han retomado los cultivos de uso ilícito debido a la falta de oportunidades y a la expansión de los grupos armados, y verlo de una manera mucho más estratégica, pensando pues en nuestras comunidades y pensando en las capacidades que tiene el Estado colombiano, y no solo, digamos, en responder a las expectativas de otro país a quien le podremos pues colaborar para efectos de los puntos que no sean comunes, pero pensando sobre todo en la construcción de paz en el territorio. Doctora Ángela María. Yo no creo que tenga ningún efecto en la decisión de Estados Unidos. Creo que, entre otras, no tienen tiempo ni siquiera para hacer lo que sí ya obliga a la Corte Constitucional, que es la consulta previa en los sitios en particular donde están los grupos étnicos. 2, creo que se está desestimando una serie de elementos que tienen que estar a hoy ya claros, como es el riesgo, como es el tema de evaluación de alto nivel, como es el tema de evaluación que deberían haberse hecho. Creo que, entre otras, el presidente Petro siempre negó la posibilidad del glifosato aéreo, siempre. Ese era un punto muy claro y ese es un punto muy claro en la política. Por eso es que no se entiende este anuncio el día de hoy. El único, digamos, el único evento sobre la mesa distinto que hay es la eventual desertificación de Colombia. No, digamos que lo que él utiliza es la decisión de contener las azonadas y los secuestros de los militares. Eso es lo que él utiliza. Pero técnicamente esa no es la forma. Creo que llevamos 25 este año y justo ahora sale con este anuncio. Pero esa no es la forma tampoco de detener esas acciones, que en mi criterio son, en muchos casos, patrocinadas por los mismos grupos criminales para evitar incluso que se le acabe el tema de la economía ilícita. En otros se ha dicho que instrumentalizan a la población, y en otros obviamente es actuaciones de sujetos que hacen parte de ese grupo criminal. Sí. Yo creo que aquí lo que hay que decir claramente es que esa política de aspersión aérea necesita lo que la Corte Constitucional ha dicho, y la Corte Constitucional, creo que es importante decirlo, ha mencionado una serie de elementos fundamentales que deben estar probados objetivamente, o por lo menos objetivamente haciendo una utilización del principio de precaución sospechados. Claro. Si no está eso, si además no está el tema de la determinación de cuáles son los lugares, y si eso precisamente responde solo a ese tema, o al tema que están diciendo Juanita y dicen el tema de la desertificación, yo creo que es que la desertificación o la decisión de Estados Unidos no va a depender de que hoy se diga que va a haber una dispersión aérea. Creo que la situación que va a mirar a Estados Unidos, porque hay que decirlo también, Colombia ha puesto mucha gente, esos policías que murieron en Amalfi por hacer erradicación, todas las poblaciones que han sufrido por este tema de la hoja de coca y de la cocaína y del tráfico de estupefacientes, significa decir que Estados Unidos también es consciente de que se deja un hoyo negro, y yo creo que siempre, y lo he dicho así, el no certificar a Colombia, sea parcial o con interés de Estados Unidos, significa también abrirle la compuerta a muchos de estos grupos. Pero lo que sí yo quiero ser categórica es que no se puede confundir una cosa con la otra. Una cosa es seguridad, obligación de Estado, obligación de judicializar, obligación de llevar la seguridad al territorio, y otra cosa es hablar de que es que ahora vamos a hacer aspersión aérea para lograr que el ejército pueda entrar. Creo que eso no tiene ninguna relación directa. Sí, solamente ya para cerrar este tema, para que nos vayamos al tema que nos convocó hoy, que es un poco el tema de la paz, la seguridad, los derechos humanos en nuestro país, y recogiendo un poco lo que decían ustedes, la primera parte del trino del presidente, pues sí, él deja todo en manos de la Corte Constitucional, porque en ningún momento dice vamos a cumplir con las condiciones que nos impuso la Corte Constitucional, sino que dice la Corte debe reconsiderar su sentencia. Ahí queda planteado este tema de el posible regreso de la fumigación y la aspersión en nuestro país. Pasemos ahora sí al tema que trae aquí a estas tres mujeres a esta mesa de la FM de RCN Radio, y es la paz, es la difícil situación de orden público. Yo quiero que cada una de ustedes, desde las agencias que lideran, desde las oficinas que lideran, desde ese trabajo en territorio o ese conocimiento que tienen del Estado, me hablen del diagnóstico que tienen de la Colombia de hoy, del conflicto armado, de cómo está arrastrando comunidades, confinando poblaciones, reclutando niños. Defensora. Bueno, tal vez lo primero que quisiera decir es que la violencia que enfrenta Colombia hoy en día no es parecida a la que enfrentábamos hace, no sé, 15 años con las FARC
o hace 20 o hace 30, estamos ante un cambio de dinámicas y ya lo voy a mencionar. Y uno podría decir, ¿estamos mejor o estamos peor? Yo creo que estamos diferentes, porque eso es bien difícil decir si estamos peor o estamos mejor. Estamos en una situación de empeoramiento de la situación de derechos humanos en Colombia, eso sí, sin duda, pero yo creo que es una situación diferente, y diría que tenemos como dos grandes tipologías. Una, los delitos en el marco del conflicto armado, los grupos en el marco del conflicto armado, y otro, la criminalidad organizada. La criminalidad organizada ha ganado campo, no llegan a ser necesariamente ejércitos que participan en los procesos, en el conflicto armado, pero tiene una capacidad de hacer daño a la población y en general a la democracia muy fuerte. Y de otra parte, los conflictos armados, y esos conflictos armados tienen como tres grandes grupos de grupos, valga la redundancia, de grupos armados. El primero lo llamo yo la herencia del paramilitarismo, que son el Clan del Golfo principalmente, y las conquistadores de la sierra, se hacen llamar así, o los pachencas, que son sobre todo reductos o digamos que crecieron después de la desmovilización paramilitar. Un segundo grupo, que es pues más que grupo, es el ELN, pues la guerrilla que actualmente existe, creada en los años 60, y su fraccionamiento de los comuneros del sur durante estos procesos de conversaciones. Y la tercera gran dinámica es la de las disidencias y desertores de las FARC, haciendo la claridad de que el conflicto armado con las FARC se acabó en el 2016 con el acuerdo final de paz. Las FARC dejaron de existir como grupo armado, y estos son más reductos que quedaron más que con finalidades políticas, en función, igual que el Clan del Golfo, y uno lo podría afirmar también del ELN, de economías ilegales. Entonces, todos estos grupos se han expandido en los últimos 5 años según el sistema de alertas tempranas. El que más se ha expandido es el Clan del Golfo, y quiero, digamos, hacer énfasis a que esto no es de ayer o de antier o de la paz total. Esto viene de tiempo atrás. Tuvimos un par de años, unos 3 años de relativa tranquilidad en los territorios, y luego pues volvieron a iniciar, digamos, el fortalecimiento de estos grupos. Pero las disidencias unidas, o sea, si uno uniera todos esos grupos de disidencias o desertores de las FARC, serían un ejército más grande que el Clan del Golfo, que el Clan del Golfo. Pero ¿y serían más grandes que las mismas FARC de antes? Es decir, todas las disidencias juntas serían más grandes que las FARC que se desmovilizaron en 2016. Me corchas, creo que no, pero sí, de todas maneras son un grupo grande, pero no tienen ni el nivel de organización ni la orientación política que tuvieron las FARC, y por eso es muy diferente. La característica esencial de estas conflictividades y violencia son las economías ilícitas, no solo el narcotráfico, también la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, la cantidad o más bien la adaptabilidad de los grupos a las economías ilegales es bien importante, y en ciertas zonas una instrumentalización muy fuerte de la población civil, o más que instrumentalización, una gobernanza ilegal. Por un predominio en ciertas zonas hegemónico de algunos grupos, no en todo el país. Y solo pues tal vez un último dato, según el sistema de alertas tempranas, el 36% de los municipios del país tienen una presencia, algún nivel de influencia, en algunos menor, en algunos gobernanza ilegal, de grupos armados y criminalidad organizada. Entonces es una situación, y que ha crecido, como dije, en los últimos años, esa presencia en los territorios. Juanita, la radiografía, ese diagnóstico que tienen hoy de Colombia como un país que está viviendo, o pues que sentimos acá, estamos viviendo nuevamente las afugias más duras del conflicto interno desde Human Rights Watch. ¿Cuál es ese diagnóstico que tienen? Vio un proceso desde comienzos de los 2000 hasta 2016 de reducción de las distintas violencias, reducción de los secuestros, de los homicidios, de las desapariciones, de los desplazamientos, en una combinación entre política de seguridad y política de paz. Desafortunadamente, después del acuerdo de paz de 2016, el Estado colombiano no ha sido capaz de copar esos territorios ni para prestar seguridad, ni para prestar justicia y bienes y servicios públicos básicos. Eso ha hecho que en esos territorios vuelvan a crecer nuevos tipos de criminalidades, y ya Iris hacía una caracterización de distintos tipos de violencia, algunos crimen organizado puro y duro, otros como el ELN todavía parten el conflicto armado. Lo que estamos viendo es un impacto humanitario dramático. Solo en lo que va de 2025, un incremento del 30% en los desplazamientos respecto de todos los desplazamientos de 2024. Si uno compara primer semestre de 2025 con primer semestre de 2024,
44% más confinamientos, 3% más homicidios y 53% más secuestros. Es un panorama que muestra, digamos, una radiografía de que en este momento, e insisto, la culpa no es solamente del gobierno Petro, llevamos en un proceso desde 2016 en donde post acuerdo de paz no tuvimos ni la capacidad ni la voluntad como país de copar esos territorios. Bien, porque el gobierno Santos estuvo hasta el final tratando, digamos, de hacer su bandera, la bandera de la paz, y desafortunadamente no desplegó lo que tenía que desplegar en materia de seguridad, porque desafortunadamente el gobierno Duque usó gran parte del gobierno para oponerse al acuerdo de paz en vez de implementarlo, y porque el gobierno Petro desafortunadamente usa muy bonitas palabras para defender el acuerdo de paz, pero en la práctica no ha tenido ni avance real en la implementación del acuerdo de paz. Y eso nos tiene hoy con esa situación en el territorio que, insisto, amerita hacer un alto en el camino, por lo menos en este último año de gobierno, para desplegar una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva y protectora de derechos humanos en los territorios. Claro. Doctora Ángela María Buitrago, yo sé que usted ya no está en el gobierno, pero yo recuerdo haberla escuchado a usted justamente en un consejo de ministros levantar la mano para decirle al país, oigan, aquí están pasando cosas muy graves en medio de lo que se llama la paz total. Aquí podemos coincidir en que los vacíos en la atención del Estado vienen desde muchísimo antes de este gobierno, o sea, no todo se le puede atribuir a Gustavo Petro. Pero sí hay muchas personas que sienten que la paz total ha flexibilizado la respuesta de las Fuerzas Armadas frente a los grupos al margen de la ley. ¿Cuáles son esas fallas? ¿Cuáles son esas falencias del Estado? Bueno, yo creo que es importante recordar tanto lo que decía Iris como lo que decía Juanita en dos sentidos. Lo primero es decir que la violencia se ha venido incrementando y se han venido creciendo los grupos desde hace mucho tiempo. Y esto lleva a diferentes cifras. La Defensoría tiene una cifra, Human Rights Watch tiene otra, Indepaz tiene otra, pero independientemente de esto, yo creo que es importante decir también que la falta de certeza y seguridad jurídica ha generado un campo de incertidumbre muy alto. Y les voy a poner un ejemplo. Yo creo que es importante decir que cuando nosotros tenemos condenas hechas, realizadas por jueces de la República, pues no podemos tampoco decir, ahora le quito la condena y usted va a salir libre. Cuando nosotros tenemos elementos como detención preventiva, donde mueren fiscales, policías, miembros judiciales, CTI, y después de que lo capturan, levantó la orden de captura. Esos temas a mí en particular, y creo que esa era la primordial discrepancia, lo que generan es una falta de relación entre las diferentes instituciones del Estado. Usted en algún momento cuando, no sé si este tipo de decisiones pasan por la oficina del Ministerio de Justicia, de levantar estas órdenes de captura o de hacer nombramientos de gestores de paz, usted le dijo al presidente de la República, yo no estoy de acuerdo con esto no se debe hacer, y si es así, ¿qué le decía a él? El Ministerio de Justicia no tiene ninguna intervención, por lo menos mientras yo estuve, porque ahora sí lo invitan a algunas cosas, en tema de gestores de paz, en tema de levantamiento de órdenes de captura. Pero usted le hizo la advertencia al presidente. Yo le contaba al presidente lo que yo pensaba, pero además se lo dije pública y privadamente. Pero independientemente de eso es importante decir algo. Incluso para las extradiciones, al Ministerio de Justicia en cabeza mía le tocaba escribirle a la Fiscalía General de la Nación para saber qué órdenes se habían levantado. A mí ni siquiera me contaban qué órdenes estaban levantadas. Y sin embargo, había que hacer un tema que era extradición. Yo estoy delegada para esos efectos en ese momento como ministra de Justicia, y desde ese punto de vista yo concedía, si estaban los requisitos, la extradición, porque no depende de nada el levantamiento de orden de captura, pero advertía al presidente sobre la necesidad de, digamos, cumplir con el mecanismo de extradición. Ya es decisión del presidente en el tema de la extradición en particular, decidir o no. Pero sí es un punto muy importante decir algo, y yo creo que el tema ha sido que la paz tuvo un bache muy grande. En el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, no hubo un trabajo de contención de esos grupos. Pero ahora tenemos otro problema, son grupos transnacionales. Y esto tiene unas dinámicas diferentes. Aquí ya no, Iris lo decía, aquí ya no estamos hablando de FARC, aunque yo tengo una discrepancia, una disidencia contigo ahí, y es que los disidentes son desde el principio 7.000 hombres que nunca se desmovilizaron de las FARC. Bueno, aquí
hay disidentes que nunca se desmovilizaron y hay reincidentes, porque hay gente que firmó el acuerdo, o sea, Iván Márquez diseñó el acuerdo de paz. Tienes toda la razón y esa precisión es más que válida, pero los disidentes eran 7.000 hombres. Estamos hablando de oficinas de Envigado que están siendo utilizadas a través de diferentes grupos, que todavía estamos hablando de Pablo Escobar y todo su poder en Antioquia, en Medellín, y sobre esos elementos tenemos información del crecimiento del 35% de los grupos criminales. Esto es un tema que debería haberse manejado con mucho rigor y debería haberse investigado y debería haberse sancionado. Pero si ahora nosotros también estamos llevando propuestas de disposiciones que van a anular en un todo lo que hizo la investigación y el juzgamiento y la condena, esto también va a ser contraproducente para Colombia. Y creo que es el momento justo de poner un alto en el tema, porque la seguridad jurídica es vital para esos territorios. Los territorios no solamente tienen gobernanzas, confinamientos, sino que además están siendo amenazados, amedrentados y obviamente también controlados por estos grupos organizados. Si el Estado no llega a territorio, que era lo que decía yo en particular, el ejército tiene que llegar como llegó al cañón del Micá y como llegó a rescatar a la población que está en medio del conflicto, llámese armado o llámese violencia ordinaria. Y desde ahí, Maritza, es muy importante decirlo también, nosotros tenemos que tener claro quiénes son los integrantes de esos grupos. No todos son iguales. Tenemos grupos transnacionales feroces, tenemos grupos nacionales que se han aliado de manera horizontal con otros grupos, tenemos outsourcing, y esto significa decir claramente que la criminalidad de hoy no es la misma de ayer, pero ni siquiera semejante, y por lo tanto el Estado tiene que tener el perfilamiento de esos grupos claros para saber quién se sienta con quién. Es que esto me lo está diciendo la exministra de Justicia de este gobierno. ¿Hace cuánto salió usted del gobierno? Salí en mayo 16. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Menos de 4 meses, menos de 4 meses. Ministra, quiero concretar. Exministra, quiero concretar. Señáleme, usted me dice muchas cosas sobre las que hay que encender las alertas. 4 errores de la paz total, 4 errores que esté cometiendo hoy el gobierno nacional. Porque más o menos en los términos que usted me lo plantea, un poco también recogiendo lo que me dijo ahorita la defensora del pueblo, ¿el gobierno nacional debería o no debería estar negociando con el Clan del Golfo? Porque es que ¿cuáles son las condiciones jurídicas, por ejemplo, para negociar con el Clan del Golfo? No las hay. Y creo que la misma 2272 lo contempla, que deben haberse hecho actos de dejación de armas y dejación de conflicto o de violencia. Pero independientemente de eso, el problema viene desde que termina el 2016, porque incluso a las personas tenemos 453 firmantes asesinados. Eso quiere decir que el Estado también generó un incumplimiento con los firmantes que sí estuvieron dispuestos. Hay 453 homicidios del 2017 al 2023, y eso significa decir que estas personas que se retractan o que reinciden, como las llamas tú en algunos casos, pues están viendo el ejemplo de 453 firmantes que fueron asesinados. Y esto lleva entonces también a decir que no es un tema solamente de paz total, sino un mal diseño desde el principio, en el tema en particular, porque no se sabía con quién se iba a negociar. Y esto está claro, para mí está claro, incluso en la sentencia 525 del 2023 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo advirtió, dijo, ojo, aquí ustedes pueden desmantelar, aquí ustedes pueden someter, aquí ustedes pueden dialogar. Sí. Defensora. Maritza. Sí, Juanita. No, Juanita. No, es que me pareció tan importante esa pregunta que haces, y yo sí quisiera dar 4 ejemplos de cosas que creo que están muy mal diseñadas en la política de paz total. Primero, no hay política de paz exitosa sin política de seguridad. La seguridad es la expresión a través de la cual un Estado cumple con su deber de protección y garantía, y es perfectamente posible diseñar políticas de seguridad y protectoras de derechos humanos. Sin eso no hay política de paz exitosa. Segundo, haber implementado ceses al fuego no debidamente monitoreados y verificados, que lo que hacen es permitir que los grupos usen el cese para fortalecerse en vez de realmente reducir los costos humanitarios de la guerra. El tercero, empezar a implementar acuerdos parciales antes de que los grupos hayan dejado las armas. Ejemplo perfecto, atroz, lo que sucedió a comienzo de año en Catatumbo, en donde se pone en riesgo a la población civil, que se suma a la implementación del acuerdo. ¿Y qué hace el ELN?
en palabras de ellos, a justiciar a las comunidades supuestamente por estar colaborando con el Frente 33. ¿Y el Estado qué hizo? Los puso en riesgo al permitir que las comunidades participaran en esos procesos de implementación sin protegerlos. Entonces, tercer error, esta idea de que uno va implementando a pesar de que los grupos se mantengan en armas. Y el cuarto, no haber avanzado decididamente en el Acuerdo de Paz de 2016, que era la garantía de no repetición. Era sacar a esos territorios de la pobreza y la exclusión en la que han estado, y era la gran oportunidad y la promesa de este gobierno, que desafortunadamente a 3 años de administración no ha cumplido. Pero por eso también es proceso de paz, genérico. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con los puntos que puso Juanita, y quisiera, bueno, decir varias cosas, pues agregar, porque estoy de acuerdo completamente con todos los puntos que puso. Respecto del cese, de los ceses al fuego, creo que hay un factor adicional, y es que las guerras en los territorios se están dando entre grupos no estatales. Por ejemplo, entre el ELN y el Clan del Golfo, o entre el Clan del Golfo y las disidencias 1, entre las dos disidencias. Y el cese al fuego, además de tener el incentivo perverso que mencionó Juanita, lo que hizo fue sacar a la fuerza pública para que continuara una guerra. No para eso, no digo que el gobierno lo haya hecho para eso, pero en la práctica lo que hizo fue sacar a la fuerza pública de su obligación de proteger a la comunidad frente a los conflictos armados que habían entre los grupos. Entonces la violencia pues no disminuyó, porque de hecho estaban más libres y sin la presión de la fuerza pública para darse entre ellos, por decirlo coloquialmente. Hay un tema también de incentivos excesivos y anticipados. Nosotros nos reunimos, yo me reuní hace unos meses, ya varios, con los comunes que están representados hoy en el Congreso, muchos de los cuales fueron miembros del secretariado. Yo les dije, bueno, ¿cómo ven ustedes las disidencias? Y ellos decían, les dieron todo lo que nosotros nos demoramos hasta el 2015 o 2016 en obtener del gobierno. Les dieron inmediatamente el estatus político, la suspensión de órdenes de captura dentro del territorio nacional, no para acudir a un proceso afuera. No estoy diciendo que sea la única forma y que tendría que haberse hecho igual estos procesos que los procesos con las FARC. Es más bien, ellos fueron quienes o no firmaron el acuerdo o desertaron del acuerdo de paz. Y se les dio muy rápidamente el nombre de las FARC, Estado Mayor Central, en el caso del Estado Mayor Central, el reconocimiento político sin ninguna consideración, digamos, respecto de qué significaban las disidencias, y en ese sentido unos incentivos perversos frente a los que sí estaban cumpliendo el acuerdo final de paz. Entonces era como ellos fueron los que incumplieron y nosotros los que estamos cumpliendo, y hoy tienen el mismo estatus que nosotros logramos después de un proceso muy delicado y de un esfuerzo muy largo. Ahora bien, también el tema de la coordinación, diría yo, sí, estoy de acuerdo, no hay política de paz sin política de seguridad, y quisiera decir, a mí me preguntan mucho, ¿la paz total del gobierno Petro fracasó? A mí no me gusta esa pregunta. Tengo que decir, porque descalifica todos los esfuerzos de paz. Yo pienso que la paz es una, la paz es la de la Constitución, y todos los gobiernos tienen la obligación de buscar la paz de manera dialogada dentro de ciertos límites de protección a la población. Y me preocupa que el simple pero por ejemplo, a veces insistir en... Por ejemplo, hoy tenemos nuevamente los contratos con los negociadores del ELN, cuando el ELN ha dado muestras de que no se quiere sentar a negociar. Se reiniciaron los contratos para las disidencias y tampoco hay muestras de voluntad de paz. Es decir, es un poco también lo que usted acaba de decir, defensora. O sea, les estamos dando más de lo que ellos están probando con su voluntad. Claro, pero o sea, es que no están mostrando una voluntad, ¿no? De acuerdo, y digamos el gobierno tiene toda la facultad, como lo ha hecho, por ejemplo, con las disidencias de Mordisco, de suspender el proceso de paz, y pues la Defensoría no va a decir, vengan, tienen que seguir en la mesa. Digamos, pero el punto es, la paz es una estrategia válida, priorizada constitucionalmente, pero que tiene que hacerse sin improvisación y dentro de unas condiciones, digamos, de fiabilidad en que el proceso va para algún lado, pero lo que quiero decir es no es bueno que Colombia sencillamente cierre el capítulo otra vez de lo de la paz, ya no más porque no funcionó, porque bajó una cantidad de presupuestos, y más bien decir, no, venga, creemos en la Defensoría del Pueblo, estrategias de paz sí, con estrategias de seguridad, y lo que nosotros hemos dicho es coordinación entre estrategia de paz, estrategia de seguridad, sistema de prevención y atención a las recomendaciones de las alertas tempranas, e inversión total y inversión en los territorios.
de lo contrario se vuelve como simplista, es decir, Sí. no, paz ya no más, pero si no hacemos una estrategia integral, esto va a pasar en el otro gobierno, en el anterior, porque tiene que haber una mirada, haber una mirada integral del problema de seguridad, digamos, y de construcción de derechos humanos. Bueno, pues, ¿cuál es el camino que le queda a Colombia? ¿Qué debe pasar en la siguiente administración? ¿Qué debe pasar en nuestro país en el 2026? ¿Cómo retomamos el camino? ¿Cómo reenfocamos esta estrategia de paz, seguridad? De eso hablaremos en el siguiente bloque. Gracias por seguir conectados aquí y ahora, desde el lunes en la FM. Hoy seguimos hablando de nuestro país, de lo que está pasando con el conflicto armado, de lo que está pasando en los territorios, de esa sensación de seguridad, pero a veces de abandono que hay de las comunidades, con la visión de tres mujeres que conocen Colombia, la exministra Ángela María Buitrago, Juanita Gubertos desde Human Rights Watch y también la defensora Iris Marín. Nos quedamos un poco en punta para cerrar ya este programa con cómo planteamos y cómo repensamos a nuestro país. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Colombia? ¿Con quién nos abrimos al diálogo y a la negociación? ¿Y cómo reencaminamos esta política? Que creo que en esto sí estamos de acuerdo todas, y aquí me gusta ponerle el acento de género, todas en esta mesa, que es una política de paz con seguridad. Defensora Iris Marín. Bueno, me tocó empezar con la pregunta más difícil. Yo quisiera, sobre todo porque estamos en esta etapa preelectoral, digamos, hacer un llamado a salir de la falsa dicotomía entre paz y seguridad. Ya lo dijimos. Pero es Van de la mano. Sí, van de la mano. Paz y seguridad van de la mano. Van de la mano, porque optar por paz sin una estrategia de seguridad, ya lo vimos, puede ser problemático, y optar por una idea de seguridad, digamos, clásica, dura, militar, sin tener la posibilidad de paz a la mano. Y sobre todo... Si uno se pusiera como una posición de autocrítica y de reflexión, podría decir que esa es quizás la falta en este gobierno, que no entendió que la paz iba de la mano de la seguridad. Y se abandonó la seguridad por, digamos, encaminarse 100% en una política de paz. Sí, yo creo que no, seguramente, y creo que no fue deliberado. No fue dejemos de lado la seguridad para hacer la paz, pero sí se descuidó la seguridad en los territorios, y creo que eso fue, y pues se confió tal vez de más en la voluntad de paz de muchos grupos que no la han tenido o no la tuvieron, y pues que se aprovecharon de esa situación. Y diría y reiteraría, ya lo había mencionado, pues la importancia de de coordinar la política de prevención desde la perspectiva de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas, una política de seguridad. Creo que la fuerza pública, aunque hoy hay un incidente grave, en general no es la fuerza pública que hace unos años, hace 15 años o algo, tenía muchas quejas de violaciones a derechos humanos. La fuerza pública ha mejorado en su respeto al derecho internacional humanitario, al respeto a los derechos humanos, mantener una política de seguridad que sea respetuosa de los derechos humanos, el DIH, inversión territorial en las zonas más afectadas del conflicto armado, y sí, seguridad, paz, política de inversión social y prevención desde el sistema de alertas tempranas. Y creo que desde una mirada territorial, creo que eso podría ayudar a construir paz desde los territorios y no desde alarmismos de vamos todos a la guerra o la paz es el camino. Sí. Creo que eso es simplista. Defensora, se me quedó un tema con usted sobre el que quizás no le pregunté, y es el tema de la negociación con el Clan del Golfo. Usted lo planteó en algún momento, es uno de los grupos que más se ha expandido, y hay una negociación y hay una ley de sometimiento. ¿Cuáles son las observaciones que tiene la Defensoría frente a la ley de sometimiento y esta negociación? Bueno, respecto de las conversaciones, nosotros no estamos en desacuerdo con que se adelanten, siempre que haya una metodología, no haya improvisación, se tenga cuidado con los incentivos que se dan, un plan de trabajo serio. Hay que tener en cuenta que queda menos de un año de gobierno y es improbable lograr un acuerdo en tan poco tiempo, pero pues digamos, tampoco nos oponemos. En cuanto a la ley de sometimiento, nosotros hemos dicho que es positivo que haya un debate público y en el Congreso de la República de una ley, porque todos esos procesos en curso y no sabemos cuál es el marco jurídico que van a tener, creo que es importante. Hemos hecho, sin embargo, y varias cosas positivas, habla de los terceros, crimen organizado, criminalidad como macrocrímenes, tiene varias cosas positivas, pero tenemos dos observaciones grandes. La primera, dar incentivos de justicia transicional
a quienes reincidieron en el conflicto armado y que hayan participado en los procesos de justicia y paz o en el proceso de la JEP. El otro día el de la oficina del consejero comisionado de paz nos dijeron que todos los comandantes, yo no sé si esto es tan así, nos dijeron todos los comandantes de los grupos que se someterían a esta ley si fuera aprobada son reincidentes o de justicia y paz o de las FARC o desertores. Entonces estamos diciendo, pero no habíamos quedado en que era como una oportunidad única la de acceder a los beneficios que se ofrecieron en esos marcos jurídicos, cómo vamos a dar unos incentivos además mayores a quienes sí están cumpliendo los acuerdos de paz. Y segundo, el verdadero equilibrio con la reparación de las víctimas. Hay que tener en cuenta que en Colombia no tenemos un sistema de reparación para víctimas de criminalidad organizada, primer punto, y allá hay un vacío grande. Y en cuanto a la ley de víctimas y restitución de tierras, solo hablando de indemnización, para el 2031, que se termina la vigencia de la ley de víctimas, se habrá indemnizado al 30% de las víctimas. Eso quiere decir que no sabemos el 70% de las víctimas cuál va a ser su reparación y no vemos un esfuerzo serio en el gobierno de ocuparse de este tema al mismo nivel y con la misma importancia que se preocupa por los beneficios jurídicos que recibirán quienes participen de los procesos. Usted decía ahorita, esto es cierto. ¿Usted tiene la misma información, doctora Ángela María Buitrago, que muchos de los que van a negociar en este proceso son reincidentes, firmaron en algún momento? ¿Cuál es la información que tiene usted sobre eso? Y le pregunto de una vez también para ir concluyendo el camino que le queda a Colombia. Bueno, yo creo en temas de paz y seguridad. Yo creo que esto ya está aprobado tanto en Justicia y Paz como en la JEP. Los que fueron expulsados de Justicia y Paz, los que no se presentaron, incluso hay un informe de la Contraloría General de la Nación en donde afirma que solo de 5.070, 1.900 contemplaron el proceso total, los demás dimitieron, se fueron de Justicia y Paz. Tenemos un gran número de rechazados o expulsados de Justicia y Paz y tenemos rechazados de la JEP. Esto significa que todas esas personas incumplieron, traicionaron el espíritu de la justicia transicional en ese momento y por lo tanto no es que uno diga no se les puede volver a invitar, no, es que tampoco es justo con los que sí transitaron y con el derecho de las víctimas. Creo que ahí es el punto focal. Lo segundo, en particular el tema de la ley de sometimiento, yo tengo muchas críticas a la ley de sometimiento desde el punto de vista académico, porque no solamente revuelve cosas que no se pueden juntar, habla de la protesta social dentro de una ley de crimen organizado y de criminalidad alta, como tratando de beneficiar a ciertas personas, permite unos beneficios que ni siquiera los de Justicia y Paz y los de Justicia Especial para la Paz tienen, como es conservar el 12% de los bienes, que entre otras no sé cómo los van a conservar. Lo preguntaba muy claro el presidente del Consejo Superior de la Judicatura en la audiencia pública. Van a obligar a los jueces a prevaricar para dejarles el 12% de las rentas que son producto de trata de personas, de tráfico de órganos, de tráfico de migrantes. Y 3, tiene una gran ventaja, sí, lo dice Iris, y yo creo que es así, de hablar de esto, pero esto debería haber sido la base inicial y hay que reconocer que el gobierno presentó la ley de sometimiento y fue archivada en el 2023 por el Congreso. Sin embargo, yo no me puedo sentar a la mesa sin saber qué le puedo ofrecer a los que tengo al frente. ¿Qué le espera a Colombia? Estamos haciendo procesos al revés. En mi criterio sí, y en mi criterio significa también decir que quienes no cumplen con las máximas que están especificadas en dejación de armas, en realidad hacer actos concretos y hechos concretos que permitan decir que sí quieren el proceso de paz, no deberían ser admitidos. Si se sigue en ese camino, van a tener grandes problemas de defraudación de las expectativas, y ya tenemos 2 grupos que han dicho no entregamos armas. Doctora Ángela María, se me está acabando el tiempo, pero por supuesto la conclusión final, el mensaje para este gobierno y para el que viene, en temas de seguridad, defensa, derechos humanos. Yo creo que una cosa no implica deshacerse de la otra. Seguridad es un derecho de la gente, debe ser garantizado por el Estado. El principio de garantía implica que el Estado debe proteger los derechos humanos en cualquier parte de Colombia y por esa razón la seguridad es fundamental con la función de justicia y de las instituciones que deben estar presentes. Lo segundo, un Estado que solamente le apueste a darle beneficios y gabelas a las personas que han delinquido, siguen delinquiendo y seguirán delinquiendo,
no va a ser un buen futuro para Colombia. Y desde ese punto de vista, yo creo que insistir en la paz es un deber y es un derecho, pero con reglas. Y finalmente, Juanita, los micrófonos para esta reflexión final. Gracias, Maritza. 3 ideas centrales, ojalá para este gobierno antes de que se acabe y si no, en todo caso, para el próximo. Lo primero, es necesaria una política de seguridad efectiva y garantista de los derechos humanos. Eso implica recuperar el control territorial por parte de la fuerza pública, recuperar el monopolio de las armas, implica recuperar capacidad de inteligencia que Colombia ha tenido y que desafortunadamente viene desmantelándose, lo que ha hecho que no haya sido capaz el Estado colombiano de prevenir ataques supremamente graves como el homicidio de Miguel Uribe Turbay. Lo segundo, el gran eslabón que está en la mitad y que Colombia nunca ha fortalecido realmente, es que ser Estado en el territorio supone administrar justicia, y eso significa tener capacidad de investigación técnica, forense, en todos los rincones de este país. Lo hablábamos con la defensora hace unos meses, que luego de lo que sucedió en el Catatumbo a comienzos de enero, el país se enterara que todos esos muertos no los pudo recuperar medicina legal, porque no hay medicina legal para recolectar evidencia en esos territorios de Colombia, que no había fiscal ni siquiera en Tibú, porque desde las amenazas esos fiscales fueron sacados y desde entonces no había, habla de la ausencia de una presencia de la justicia en el territorio. Entonces, insisto, un segundo elemento es capacidad de hacer justicia, de administrar justicia en el territorio, focalizando en los delitos más graves, teniendo comités de política criminal a nivel local para que prioricen el lavado de activos, las redes de corrupción y no simplemente los delitos de más bajo rango. Y lo tercero, una política de paz supone ponerle método. Esto no es negociar con todo el mundo porque sí. Yo creo que si algo sabe, Colombia ha tenido experiencias que la paz poder sacar adelante acuerdos de paz funciona si se establecen procesos diseñados con rigurosidad, caracterizando la diferencia entre grupos de crimen organizado y partes en el conflicto, avanzando en paralelo en la implementación del acuerdo de paz a nivel local. Ojalá que cuanto antes este gobierno vea en esta crisis tan grave a la que se está enfrentando no la oportunidad de un trino sobre un anuncio, sino la oportunidad de hacer una reflexión sobre la gravedad de no tener en este momento en territorio una política de seguridad, de justicia y de paz que permita recuperar realmente la garantía de la protección de todos los colombianos y colombianas. Pues a Juanita Gubertus, Ángela María Buitrago, a la defensora del pueblo Iris Marín, muchísimas gracias por estar en este programa. Aquí escuchamos estas voces de mujeres que insisten en no rendirse, mujeres que investigan, que alertan, que proponen, que van a los territorios, que conocen el país, que tienen propuestas y que saben que la paz es el camino. No estamos hablando de la paz total, sino de la paz de Colombia, que es un bien superior, de una paz que va de la mano de la seguridad. Gracias porque con ustedes estamos construyendo país. Qué bueno este programa con acento de mujer, sí, con acento de género, porque desde acá también salen las respuestas, más que los problemas, más que las preguntas, las respuestas a un país. Gracias sobre todo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan en la FM de RCN Radio. Aquí analizamos, debatimos, informados. Sigan atentos porque la agenda arranca desde el lunes.